tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana y también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el área de matemática y física. Hoy estamos a 23 de febrero del 2025 y vamos a trabajar un video tutorial vinculado con algunos conceptos sobre derivada de manera un poco formal. En este canal que tenemos aquí es el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos de los recursos para nuestros estudiantes. El video tutorial de hoy está relacionado nuevamente, repito, con la definición formal de derivada y les recomiendo que observen los videos anteriores. Aún no hemos subido dos videos tutoriales que elaboramos, pero previamente a este es bueno que observen esos dos. ¿Para quién va dirigida esta tutoría de hoy? Principalmente para principalmente para los estudiantes de Maestría en Matemática Educativa que están tomando esta asignatura en San Pedro de Macorís. Y también para cualquier estudiante de cálculo elemental que quiera ver un poquito más a profundidad algunas nociones de derivabilidad de funciones reales, o sea, de una variable real. Eh, ya previamente nosotros organizamos el contenido para aprovechar el tiempo. Miren, estas reglas básicas de derivación fueron parte de lo que se trabajó en el video anterior. Recuérdense que nosotros promovemos que se adquieran, se compren libros, recursos, libros de matemática, ya sea en Amazon o en cualquier librería. Este es el libro de cálculo básico de Larson, del cual explicamos en la clase anterior. Pero hoy vamos a centrarnos en el libro también que utilizamos en la clase anterior, que es el libro de Introducción al Análisis de Bartlett. Bueno, jóvenes, miren, la definición formal de derivada en términos de epsilon delta es esta que está aquí. La derivada es un límite. Entonces, si yo tengo un intervalo, su conjunto de los números reales, tengo una función definida desde ese intervalo a los números reales, entonces tengo un número real C que pertenece al intervalo, obviamente pertenece al dominio de la función. Se dice que un número real L que está ahí es el límite, o sea, ese número real L sería un límite, pero en este caso este es un límite especial, sería la derivada de la función f en ese valor C. Si para todo epsilon mayor que cero existe algún delta mayor que cero que depende de epsilon, tal que si X está en el intervalo, pero X no es C, X está en el intervalo, pero X no es C, y X está en alguna vecindad, claro que está en el intervalo porque debe pertenecer al dominio, y está en alguna vecindad reducida, o sea, cuando decimos que X no es una vecindad reducida, de C, entonces se cumple que esta expresión que está aquí, que es el incremento de la función, o sea, f de x menos f de c entre x menos c. Recuérdese que esto para nosotros representaba en la interpretación geométrica que dimos al principio la pendiente de la recta tangente. Entonces esto es menor, esta diferencia es menor que epsilon.
Obviamente, si ese límite existe, si se puede dar esto se puede escribir como este límite que tenemos aquí. O sea, ahí dice que la derivada de la función f en c es igual al límite de este cociente cuando x se aproxima a c. Y si ese límite existe, entonces se dice que la función es derivable en el valor c. Y si no existe el límite, entonces se dice que la función no es derivable en el valor c. Recuérdese que ya nosotros hemos dado límite por definición y esto. Los autores aclaran aquí que para el caso nosotros estamos definiendo la función en algún intervalo. Eh, Esto se puede hacer un poco más general, es lo que dicen los autores, pero que haciéndolo en el intervalo, pues eh, se da la idea más clara y además se puede extender a partir de ahí sin ninguna diferencia. Bueno, hoy nosotros pretendemos tomar algunas funciones, porque ya estas funciones que están aquí, la regla de derivación, la demostración, eso pues se dio anteriormente, o sea, no nos vamos a detener en esta parte. Esto ustedes lo pueden observar en el video anterior. También se observó que si una función era derivable en un punto, entonces ella era continua en ese punto. Esta demostración está en el libro de cálculo y también está aquí. Eh, sí me quiero detener en esta parte. Por ejemplo, nosotros también hablamos de que las funciones, qué pasaba, cuál era la interpretación geométrica en ese momento. Y vimos que la función valor absoluto tenía una esquina y que generalmente la función valor absoluto donde había en esquina esa derivada pues no existía. Aquí hemos preparado previamente algunas de las funciones que estaremos trabajando eh, y le vamos a explicar para que ustedes también en los muchachos, los maestros que están tomando la asignatura, repito, conmigo en San Pedro de Macorís, también ellos van a elaborar recursos, clases vinculados con estos contenidos y van a estar utilizando los diferentes software. Entonces, en esta tutoría voy a tratar de que aunque he escrito aquí las funciones fundamentales que vamos a utilizar, hablarle un poquito de esta parte. Miren, aquí se introduce un parámetro. O sea, este parámetro que está aquí, que A, le he dado aquí y aquí se pone y le da uno un clic y ahí introduce el parámetro. Por ejemplo, para A que está ahí, ya yo le llamé A, el valor mínimo, el valor máximo y el incremento. Voy a cancelar porque ya lo tenemos, ese parámetro que está ahí, que es este. Por ejemplo, este parámetro aquí varía desde -5 hasta 5 y creo que le puse incremento de 1. Por ejemplo, observemos, fíjese que ahí dice -5 y entonces el incremento está en 1. También he puesto el parámetro B con los mismos valores de incremento y lo hice para copiar esta función, entre otras cosas. Esta función que nosotros tenemos aquí es la función valor absoluto. Eh, Obsérvela que ya la tenemos aquí. Y por ejemplo, aquí dice que A vale, ahí en este caso A vale 4, por eso dice X menos 4. Vamos a ponerlo un poco más grande a ver la pantalla, sí, está bien, aquí. Entonces, A vale 4 y este es el valor de B. Esta es una traslación de la función valor absoluto, pero de acuerdo a lo que hablamos en la clase anterior, entonces donde esté esa esquina
ella no va a ser derivable. Eso quiere decir que vamos a demostrar, por ejemplo, que ella no es derivable en el valor de A. Esto también, vuelvo y le digo, con el propósito de aprovechar más el tiempo, ya hemos escrito aquí algunas de las demostraciones o de los ejercicios para que usted lo aproveche. Mire, aquí tenemos la función y igual al valor absoluto de x menos 4 más b y queremos calcular o evaluar si ella es derivable en el valor de a. En el valor de a, siendo a cualquier número real. Y entonces recordamos que esta es la definición de derivada en ese punto. ¿Qué tenemos aquí? Mire, en esta parte yo he tratado de trabajarle de manera vertical cómo ustedes van a elaborar sus proyectos. Y recuérdense que lo más importante es que en el margen derecho usted esté justificando. Es decir, ¿por qué es esto? Esto es por la definición. Entonces aquí la definición. ¿Qué hemos hecho ahí? Aquí me faltó un paréntesis. ¿Qué hemos hecho aquí? Entonces viene la pregunta, ¿qué se hizo? Y se trabaja de manera vertical. Simplemente hemos sustituido la función y aquí la función evaluada en x igual a a. Esto es una simple sustitución en la definición. Y de aquí a aquí, ¿qué se hizo? Pues se efectuó las operaciones aritméticas en el numerador. Es decir, esto es 0 y b menos b es 0 y simplemente me quedó el valor absoluto de x menos a. Y llegamos aquí. ¿Qué estamos recordando aquí? La definición, una de las definiciones de valor absoluto. El valor absoluto del argumento es el mismo argumento si ese argumento fuera mayor o igual que 0. Y el opuesto del argumento si el argumento fuera menor que 0. Así que al numerador se le ha aplicado la definición de valor absoluto aquí. Fíjese que el denominador no ha cambiado, porque simplemente en el numerador se aplicó la definición de valor absoluto. En la clase pasada o en el tutorial pasado, nosotros hablamos también de las derivadas laterales, que también se demostró que para que el límite exista en lo espaciométrico, o sea, si existe, tiene que ser único. Entonces aquí, si el argumento es positivo, o sea, que x menos a sea mayor o igual que 0, que sería el papel de U aquí, es equivalente también a decir que x es mayor o igual, esto es mayor o igual que a, restando aquí a, sumando a ambos lados. Obviamente, esto es igual a 1. Recuérdese que x tiende a, no que x es a. Y esto es igual a negativo 1. Este límite aquí realmente es evaluar la derivada lateral, es decir, aproximarse a A con valores de X que son mayores que A. Y en este aproximarse a A con valores de X que son menores que A. Aproximarse por la izquierda y evaluar este límite. Aquí se lo mostré. Gráficamente estoy diciendo que X tiende a A por la derecha. Entonces, esa es la derivada lateral derecha, que me da 1. Y la derivada lateral izquierda, este símbolo es de derivada, y esto es izquierda, aproximándose a por la izquierda. Entonces me da negativo 1. Y como ya nosotros demostramos la unicidad del límite en los espacios métricos, y la derivada de un límite, entonces la función no es derivable en x igual a a, porque las derivadas laterales son distintas. Son distintas.
Entonces es importante, repito, que ustedes pues observen esto. Estamos diciendo que esa función no es derivable en x igual a A. ¿Bien? Y es importante que identifiquen esto. ¿Qué problema tiene? Bueno, en x igual a yo podría trazar infinitas rectas tangentes pues, en términos de interpretación geométrica. ¿Por qué? Porque esto es relacionándolos con lo que dijimos anteriormente. Pues bien, vamos nosotros a seguir. Repito que esta tutoría tiene un sentido práctico al mismo tiempo. Volviendo a nuestro libro de texto aquí, entonces aquí obviamente le está tomando la función valor absoluto, pero aquella que está allá generaliza un poco esta, porque aquella es si A fuera igual a cero y B fuera igual a cero, pues simplemente sería esto. Eh, Hay una función muy importante, introducida por Weierstrass en el 1872. Carl Weierstrass dice aquí que sorprendió el mundo matemático al ofrecer una función que no fuera derivable en ningún punto y además continua, o sea, una función continua, pero que la derivada de ella no existía en ningún punto. Esta función que está aquí. Claro, ya hoy día se conocen otras funciones. Este mismo texto dice que va a demostrar, que demuestra otra parecida y ya hoy día se conocen muchas, pero en ese momento eh, una persona puede pensar que si una función es continua es derivable. No, si es derivable es continua, pero esta función es continua y no es derivable en ningún punto. La función de Weierstrass se llama. A los muchachos que están, ¿verdad? Para los cuales va dirigido principalmente esta tutorial, tomando la maestría en matemática educativa, San Pedro de Macorís, ustedes pueden, por ejemplo, si quieren trabajar en la línea de análisis, tesis, hay temas de tesis relacionados con esto que podemos trabajar. Es interesante saber que cuando uno trabaja la integral, uno busca una antiderivada. Entonces, imagínense que nosotros estamos integrando esta función en el sentido usual, porque hay diferentes formas de derivar hoy día, ¿verdad? O sea, la derivada, las definiciones de derivadas no son únicas, pero en el sentido clásico, si yo estoy integrando esta función, pues ella no tiene una antiderivada elemental. Bueno, en realidad sí, sí. Lo que queremos decir es lo siguiente. Cuando usted integra, busca una función que es una antiderivada de otra función. Imagínese que usted entonces diga que va a buscar una función cuya integral sea igual a esta. Entonces o sea, que esta sea una antiderivada de otra función. Entonces ya ahí tendría que derivar esta para que le diera la otra función, pero esta que está aquí no es derivable en ningún punto. Entonces es interesantísimo. Esta no puede ser una antiderivada de ninguna otra función porque en el sentido convencional, porque esta no es derivable. Entonces, jóvenes, propiedades de esta función y de otras son interesantes. Aquí nosotros hemos incluido es la gráfica, una idea de esta gráfica promoviendo el uso de los software en distintos software. Vamos a quitar esta aquí, la del valor absoluto, que ya. Y aquí entonces en GeoGebra, pasando aquí abajo, tenemos nosotros la función de Weierstrass que ya la hemos
puesto. Fíjese cómo se digitó W igual a X, W de X igual a la sumatoria de 1 entre 2 elevado a la n por el coseno de 3 a la n, o sea, el coseno de 3 a la n por x, con n variando desde 0 hasta 20. O sea, obviamente que aquí hemos puesto una aproximación de la función, por lo menos con los primeros 20 términos. Si la graficamos, ya ahí observamos la gráfica de la función. Nótese que esa función tiene como mucho pico. ¿Mm? Tiene mucha esquina, tiene algo parecido a lo que tenía la función valor absoluto. En este caso, la función la hemos puesto libre, sin ningún intervalo particular en todos los números reales. Esa es una aproximación. Pero aquí, puede ser ahí como está escrita, ¿eh? Este es el desarrollo de todos los términos, porque es una sumatoria. Si n valiera 0, el primer término, si n valiera 1, sucesivamente así. La hemos quitado ahora y aquí venimos en esta. Fíjese que esta es la misma, pero la hemos puesto entonces desde negativo 4 a 4. Entonces aquí se observa cómo introducirla en esa parte. La hemos llamado g de x igual y dice que sí, paréntesis, x varía entre negativo 4 a 4, grafica la función. Entonces, si le damos un clic aquí, disculpen, entonces ya la tenemos graficada. Nótese que ahora no la hemos puesto completa, la hemos puesto simplemente de negativo 4 a 4. Esa función no es derivable, o sea, es continua en todos los puntos, pero es derivable en ningún punto, o sea, la derivada no existe en ningún punto. Una función muy interesante. Como estamos promoviendo, repito, el uso de los software, vamos a mostrar esa misma función en diferentes software. Recuérdense que ustedes deben utilizar esos software como recurso para ilustrar sus contenidos, sus presentaciones, los proyectos de las clases que están elaborando. Eh, También la función de Weierstrass la tenemos aquí. Esto es Wolfram en línea. Entonces es Wolfram en línea aquí. Ya simplemente pusimos la sumatoria. Ahí tenemos la sumatoria de los primeros 20 términos. Y aquí entonces tenemos una parte de la gráfica, ¿verdad? El esquema con la gráfica. Esto es otra expresión. Si esta no es la función, porque es una aproximación, si nosotros aquí disminuimos y le ponemos desde 0 a 2, por ejemplo, nada más tendríamos 3 términos. Míralo aquí. Cuando n igual a 0, cuando n igual a 1 y cuando n igual a 2, que ya están ahí. Fíjense que aquí se va poniendo más suave porque estas funciones son funciones que son trigonométricas, una cantidad finita. Esta es derivable, pero es una aproximación que estamos haciendo. Si le agregamos más y más y más a la serie infinita, esa función viene como una serie infinita. Ya entonces que se va comportando como hemos dicho. También la hemos puesto a ella en este otro software, que es la calculadora. Esta es la aproximación, repito, la calculadora, mira, esta es la hoja de cálculo. Entonces, en la hoja de cálculo de esta calculadora que se usa mucho en matemática básica, la calculadora matemática de Microsoft,
Ahí tenemos la sumatoria. Recuérdese que aquí tenemos en parte de cálculo sumatoria. ¿Mm? Si nosotros le damos aquí, ya ahí aparece la sumatoria, le ponemos desde n igual a 0 hasta el 20. Escribimos estos argumentos. Recuérdese que aquí se escriben las potencias. Voy a borrar esta parte porque ya la teníamos previamente aquí. Y simplemente fuimos a la parte de gráfica. Y en la parte de gráfica entonces se introdujo la expresión. Y ya aquí pueden observar una aproximación de ella, obviamente con 20 términos de la función de Weierstrass. ¿En qué otro? Bueno, recuérdese que aquí hay comandos, repito, de derivada, de integrales, de límite, de trigonometría, las funciones trigonométricas elementales, de álgebra, estadística. Ahí dice factorizar. Es importante. En esta parte pueden ver introducir ecuaciones y en la hoja de cálculo pueden hacer varios procedimientos. Miren, ecuaciones, resolver ecuaciones y pueden usar, son software gratuitos. Y que yo espero ver la presencia de estos software en los recursos y en las explicaciones que ustedes están haciendo con sus respectivos temas en su clase. ¿Qué otros recursos, software podemos también utilizar? Bueno, mire, aquí tenemos Máxima. Este software WX Máxima. Ya aquí hemos puesto los comandos para la función. Entonces lo ponemos aquí y le damos a mayúscula presionado y a Enter y nos aparece esta gráfica. Mire qué bonita, aquí se ve la gráfica de la función de Weierstrass. Entonces ya tenemos la función de Weierstrass. ¿Mm? Muy bella, muy bella. Y entonces además pueden consultar eh, en en internet pueden consultar y además recuérdese que yo le pasé, bueno, pueden consultar algunos tutoriales en internet y recuérdese que yo le pasé a ustedes el link de la página web del grupo Gamma, grupo de análisis matemático y matemática aplicada, donde pueden descargar algunos recursos que les son útiles para aprender a usar, por ejemplo, WX Máxima, entre otros software vinculados con esto. Voy a cerrar esta parte aquí. Entonces ya ahí pueden observar. Lo voy a detener un ratito. Ya ustedes pueden después. Esto es un comentario que dice aquí que definición de la función, este con asterisco y este slash. Entonces pueden ir escribiendo, guardando y lo guardan y ya lo tiene. Aquí dice que está definida para la forma de sumatoria hasta algún n y entonces tomaría una cantidad específica de términos. Aquí dice con n igual a 20. Entonces, jóvenes, como ya les decía, por ejemplo, en este momento yo me he enviado el link. Deje ver si es este el link. Sí, deje ver. Y aquí en esta página, ya les decía que pueden bajar estos libros, pero aquí, por ejemplo, tienen para escribir en látex, tienen un manual breve de WX Máxima para aprender a utilizar Máxima. Y ahí tienen el lenguaje de Wolfram. Esta página corresponde al grupo Gamma
y es de seminario. eh, bueno, tienen algunos recursos, estos son repositorios de algunos libros que incluso pueden descargar, pero específicamente le estoy mostrando aquí el manual que pueden descargarlo de ahí e ir aprendiendo poco a poco, incorporando y usándolo como mismo yo lo hago, yo también estoy aprendiendo. Este de látex, ustedes van a hacer la tesis luego en látex, también pues lo utilizan. Entonces, ya dije, la pusimos en matemática, en máxima, la pusimos, también tenemos Wolfram, Mathematics. Ese Wolfram en línea, el que ya vimos allá, pero este ya aquí está programada. Entonces aquí tenemos la definición de la función. Internamente también tienen los comandos y ya aquí está también graficada la función. Entonces esos son algunos de los software que nosotros recomendamos utilizar en, en las diferentes clases, lo diferente. Aquí está desde -2 hasta 2, que recomendamos utilizar en los diferentes clases, los recursos. Y obviamente aclaro también para las personas que están trabajando tesis conmigo también que deben incorporar. Igual ustedes, los recursos y los muchachos que están trabajando asignatura en el grado, que utilicen estos recursos. Bueno, ya volviendo aquí, nos interesa a nosotros lo siguiente. Mire, estas son reglas de derivaciones que ya nosotros vimos las demostraciones. Vamos a ir un poco más adelante, vamos a ir directamente a los ejercicios que nos vamos a plantear. ¿Por qué? Porque en los videos, repito, anteriores ya usted puede ver esa parte, esa demostración. Hoy quiero que la tutoría nuestra se centre un poco más en observar algunos ejercicios de esto y lo que hemos mostrado. Entonces, yéndonos aquí al material, ahora observamos que este ejercicio que está aquí está vinculado con la primera unidad de aquí. Es mucho de estos ejercicios, o sea, el primer ejercicio, ese es, creo que es el D. Tenemos esta función que 1 entre la raíz cuadrada de X, entonces derivar por definición. Más que escribirlo, es orientarlo de modo práctico a cómo deben trabajar en su proyecto. Deben usar el editor de ecuaciones, deben usar los recursos, recuérdense. Y entonces deben trabajar las igualdades de manera vertical. Entonces, lo primero es que hemos escrito aquí una de las formas de la definición de función derivada, o sea, la primera derivada. Esta es la función que queremos derivar. Se ha escrito esto y yo le pregunto por qué se escribió eso, de dónde salió. Recuérdese que escribimos algo y vemos qué me piden y yo debo ir explicando los pasos. Obviamente que aquí lo que se usó se evaluó. Es decir, esta función es 1 entre la raíz cuadrada de X y ella evaluada en X más K, pues se ve así. Simplemente esto es por definición de derivada, de función derivada, primera derivada. Aquí está usando la notación de Lagrange. Este es el dominio de esta función, variable real, porque X no puede ser 0, porque tendríamos una división entre 0, y X no puede ser negativo, porque la raíz cuadrada de una cantidad negativa, pues no es un número real. De aquí a aquí, ¿qué se hizo? Importante que usted observe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted alguien le puede ayudar o puede buscarle
o tener pero si usted no sabe lo que está haciendo, entonces no va a hacer una buena explicación de su proyecto, de su clase. Recuérdese que estamos explicando modo muy pedagógico, precisamente, primero para que lo entienda cualquier persona y segundo porque va dirigido a estos estudiantes. Entonces, obviamente, ¿qué cambió de aquí a aquí? Usted debe hacer estas operaciones con estas fracciones en el numerador y simplemente ha reescrito 1 entre h aquí. De aquí a aquí, ¿qué se hizo y por qué? Recuérdese que la derivada es un límite indeterminado. Si usted ahí evalúa a x en cero, perdón, a h en cero, entonces va a tener f de x menos f de x en el numerador, que va a ser cero, y cuando h tiende a cero, pues cero. Cero entre cero. Entonces, una forma de romper la indeterminación es usando identidades, factorizando, racionalizando. Importante que aquí se va a racionalizar el numerador. Y entonces, muchas veces cuando racionalizamos en matemática básica, no decimos que se puede racionalizar el numerador. Usted puede racionalizar el numerador. Entonces, este paso de multiplicar por un 1 conveniente para racionalizar el numerador es importante. ¿Y cómo se llegó de aquí a aquí? Tienen que hacer los pasos. Multiplicó en el numerador y cómo le quedó esta expresión. Se aplicó producto notable, ¿verdad? De una diferencia de cuadrado, a al cuadrado menos b al cuadrado, es igual a menos b por a más b. ¿Y cómo simplifica? También, importante que usted sepa cómo simplifica. Y es importante que sepa que la raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x, no x. La raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x, por ejemplo, al multiplicar estos dos. Pero si x es positivo, puede escribir simplemente x. Entonces es importante saber esto, porque decir que raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x le da x simplemente, no necesariamente, o sea, tiene que tener cuidado. Bueno, y esto es más para mostrarle, repito, el procedimiento y a que usted trabaje de manera vertical y que justifique cada paso que aplica con la expresión o procedimiento matemático que ha utilizado. ¿Cómo se llegó de aquí a aquí? ¿Qué fue lo que se hizo? Y luego le pongo algunas igualdades todavía para que usted también lo siga el proceso. Repito que muchos de estos ejercicios, pues ustedes lo van a trabajar también en sus proyectos. ¿Mm? Esa función, obviamente, ya después que se demuestra la expresión general que nosotros dimos en el video anterior, pues simplemente sería aplicar la expresión, la fórmula, como diríamos, es decir, esa sería esta, la de la potencia. ¿Dónde está la potencia aquí? La derivada de la potencia, la 6. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, aunque estamos hablando de análisis, pero siempre es bueno ilustrarlo, ¿verdad? Si nosotros decimos f de x igual a 1 entre la raíz cuadrada de x, si lo vamos a hacer ya no por la definición, sino a partir de expresiones que se han obtenido de la definición, primero reacomodamos. Esto sería 1 entre x a la 1 medio
Y también sería f de x igual a x elevado a la negativa 1/2. Aplicando la derivada con la de la potencia, bajamos el negativo 1/2, escribimos la x a la negativa 1/2, le restamos 1 y la derivada de x con respecto a x es 1, que no hay que usar aquí la regla de la cadena. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 1/2 de x a la negativo 3/2. ¿Por qué? Porque menos 1/2 menos 1 es negativo 3/2. Y esto se supone que debe ser equivalente a lo que tenemos. Y si no lo vemos equivalente, tenemos también entonces que comprobarlo, llevarlo a la expresión, si no lo vemos. Es decir, sería lo mismo que la derivada, la función derivada es menos 1/2 por 1 entre x elevado a la 3/2. Pero eso es lo mismo que decir negativo 1/2 por 1 entre x a la 1 por x a la 1/2, que es lo mismo que decir negativo 1 sobre 2 por x por la raíz cuadrada de x. Entonces es importante, esto es importante. Si nosotros vamos aquí a este software, ya también practicando la derivada, primera derivada de 1 entre la raíz cuadrada de x y le damos a Enter. Entonces ahí tenemos esta derivada, ¿verdad? Que es equivalente a lo que tenemos allá. Entonces, jóvenes, es importante, repito nuevamente, también incorporar los software y explicar los conceptos y comprobar y verificar. Volviendo aquí ahora tenemos otro ejercicio, pero este ejercicio que hemos escrito parcialmente es este, el número 4. Recuerden que estamos escribiendo de manera parcial, aprovechando, explicando, pero ilustrando el concepto, pero que también ustedes organicen y ustedes van a presentar estos ejercicios más pedagógicamente, con rigor matemático, todo súper bien, súper emocionante. Entonces ahí dice que la función f está definida desde el conjunto de los números reales a los reales. Y dice que esa función, esos dos puntitos en la igualdad cuando uno va a definir, es x al cuadrado si x es racional y 0 si x es irracional. Demostrar que f es derivable en x igual a 0 y encontrar su derivada. Eso podemos hacer varias cosas. También podemos ver si es derivable en otro punto, ¿verdad? Que dice ahí x igual a 0, que en x igual a 0 es derivable. Obviamente, si es derivable, es continua. Recuérdelo, si es derivable, es continuo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Bueno, ya podemos quitar esta, que era la función de Weierstrass que teníamos puesta aquí, y podemos pasar a escribir la gráfica. Déjame ver, parece que la borré sin querer, pero podemos hacerlo ahora mismo aquí. Podemos ponerla. Una idea de lo que sería la gráfica de esa
de esa función, ¿verdad? Vamos a agregarla ahora. Entonces, déjame mover esto y la vamos a agregar. Déjame ver si está aquí. Está. Bueno, ya aquí tenemos una parte. La que se me borró fue la parte de la parábola. Observe aquí que la función dice que es igual a cero si el valor es irracional. Nosotros sabemos que los números irracionales son densos en el conjunto de los números reales. Y si consideramos como que esos puntitos son números irracionales, ahí es cero. Pero que es igual a x al cuadrado si fuera irracional. En realidad no es la parábola continua, perdón, si fuera racional. No es la parábola continua, le di un clic derecho aquí, le doy a arreglo y entonces voy a estilo y la pongo intermitente. Y ya esa gráfica, vamos a ponerle, eh, bueno, creo que ahí tiene el mismo color, sí. Entonces ya esa gráfica que está ahí es una idea de lo que sería la gráfica de esa función. Debimos poner los puntitos parecidos a lo que están en el denominador, tipo puntito, no intermitente. Vamos allá otra vez y vamos a coger esto que son puntitos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, por ejemplo, si tomáramos el número de pi, ahí me debe dar pi al cuadrado. Si tomáramos raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.7, me debe dar 2. O sea, los números que está subiendo, perdón, vamos a volver a observar. Aquí dice que es, perdón, lo que sube a la parábola son los números racionales y los irracionales lo deja en el eje cero. Entonces, cualquier número racional pues, está subiendo a la parábola. El 0 es 0, el 1 es 1, el 3 medio, pero lo que son irracionales lo deja aquí en 0. Entonces, más o menos así se vería la imagen de lo que sería la gráfica de esta función. Lo que estamos diciendo que ella es continua, ella es derivable en 0, o sea, demostrar que ella es derivable en 0. O sea, que la definición de derivada es así. Y que además, por ser derivable, es continua. Mire, muy interesante. Fuera de ahí, ella no será derivable y tampoco continua. Entonces, jóvenes, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ir aquí, que ya lo teníamos, para explicar el proceso. Hemos escrito la función así. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a analizarla en x igual a 0. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Simplemente que usted, repito, entienda que tiene que justificar los pasos. Esta es la definición de derivada ya evaluada en 0, en x igual a 0, en 0, pero con la definición con h, ¿verdad? Recuérdese que la definición que estamos utilizando en este caso es la siguiente. Es la siguiente, o sea, la derivada de la función derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Si usted evalúa en 0, tendría que quiere saber cuánto es la derivada en 0. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0
de f de h menos f de 0 entre h. Y esto es lo que ya tenemos allá. Entonces es importante que usted entienda y desglose y detalle esos elementos. Esta misma que tenemos en el denominador, ya también podemos usar otra, pero ya observe el video anterior, ¿verdad? Para ver esos elementos. Queremos saber si ese límite existe, porque si ese límite existe, la función sería derivable. Nótese que hemos bajado de aquí a aquí y siempre viene la pregunta, ¿por qué? ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, la función en cero, la función en cero es igual a cero, porque 0 elevado al cuadrado es 0. La función en cero es igual a 0 porque 0 elevado al cuadrado es 0. ¿Mm? Nótese que en cero hay que evaluarlo con esta parte, porque el cero es un número racional. Entonces aquí esta parte es 0 y me quedó simplemente esta. ¿Qué se ha hecho de aquí a aquí? Bueno, pues se trabajó con la función. La función, si h fuera un número racional, pues sería h elevado al cuadrado. Pero si h fuera un número irracional, pues sería 0. Entonces simplemente se escribió ahí la función. En este caso, esto es 0 ya, porque h tiende a 0. Y aquí, simplificando, me queda h, pero como h tiende a 0 es 0. O sea, el límite existe y me da 0. La derivada en 0, disculpe que aquí no escribí en 0, pero es la derivada, la función derivada evaluada en 0 nos da 0. O sea, la función es derivable en 0. Recuérdese, la primera derivada en 0 es igual a 0. Entonces, la función es derivable. Ya ahí se demostró esa parte. Bien, vamos a seguir, jóvenes, con el otro ejercicio que en nuestro caso, este ejercicio está relacionado con el número 6. Para ilustrarlo también, el ejercicio número 6, vamos a quitar este que ya hemos agregado conjuntamente con esa parábola que ya lo hemos. Y el número 6 es este. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el ejercicio número 6? Lo siguiente. La función fue graficada aquí, le llamamos h para que no se borre, porque puede ser que si uno le pone el mismo nombre ya alguna vez el software asume la otra anterior. Entonces le llamamos h y dice que la función es una función a trozo, por parte o por pedazo, que dice que eh, si x es mayor o igual que 0, es x al cuadrado, y que es 0 en un caso contrario. Entonces, nótese que esta es la función que tenemos aquí, que dice que, perdón, yo dije x cuadrado, x elevado a la n. X elevado a la n si x es mayor o igual que 0, y es 0 si x es negativo. Caso contrario. Dice para qué valores de n es la primera o sea, es continua la primera derivada en 0. Para qué valores de n es de n
es derivable, la primera derivada en cero. O sea, esas son las dos preguntas. Yo quiero analizar no a la función, sino a su primera derivada y saber para qué valores de n, pero en realidad ahí hay muchas funciones, porque por cada n, eso sería una función. Si n vale 1 es una función, si n vale 2 es otra función. Claro que la parte de cero no está cambiando, la parte que está cambiando es esta. Entonces ya nosotros se ha introducido aquí estas funciones o esta familia de funciones, esta sucesión de funciones, haciendo los cambios. Y aquí se ha introducido ese parámetro n. Con n igual a 1 es la que está graficada. Fíjese que ahí dice x a la 1 para x mayor o igual que 0 y 0 en caso contrario. Míralo aquí los puntos. La puse intermitente, no tenía que estar intermitente, pero déjame arreglar para que no esté intermitente, disculpen. Entonces aquí lo que sí le voy a cambiar el color para que se identifique el tramo. Este color lo voy a dejar rojo o simplemente verde, esa zona verde ahí. Bueno, en realidad la función va a aparecer todo completo. Pero nada, entonces vamos a ponerlo continuo. Vamos a dejarlo rojo y vamos a dejarlo continua, no intermitente. Así. Esta parte es importantísima. Entonces, ahí tiene, si X valiera 1, perdón, si N valiera 1, pero la podemos mover manualmente aquí, mire. Aquí tengo entonces una recta. Hay un matemático, no sé si falleció, físico matemático, Penrose, habla sobre la suavidad del pegado en variable compleja en su libro un camino a la realidad. Muy interesante. Entonces, nosotros hablamos de la derivada y aquí estamos formando una función que se formó con pegar dos funciones propiamente. Entonces, lo que le interesa es la suavidad del pegado para ver si sigue siendo suave o no, a ver si ella es derivable en cero. Entonces, aquí tenemos x al cuadrado, vuelvo al anterior, esto es una recta, la recta nula con la recta identidad. Pero ahora lo pegamos ahí en la recta y aquí sigue con la parábola. Ahora es la recta, pero pegada con x elevado al cubo de 0 para allá. Recuérdese que si pone a x al cubo aquí vendría así, pero nada más de 0 hacia allá. Aquí va cambiando. Estas son ya con x a la 7. Y la podemos mover también de manera dinámica el parámetro. El parámetro. Bien, jóvenes, en realidad esto lo que hace ilustrar, lo que nosotros queremos saber es esa función, que la función no es este pedazo, la función es h, una función definida de trozos, toda esa función. Analizar la primera derivada y entonces vamos a la parte analítica, porque ahí lo que hicimos fue ilustrar. Entonces, en este documento, aquí tenemos, perdón, en este ya PDF tenemos para ganar tiempo. Recuerde que n varía 1, 2, 3, ya dijimos. Entonces, para x mayor que 0, ya sabemos que la parte que está trabajando, o sea, la función sería x elevado a la n. Y para x mayor que 0, estamos en la zona, por decirlo así, suave de estos polinomios, de este término polinomio mónico. Y su derivada, pues
sería esta. Para x menor que cero, es la función nula igual a su derivada, que sería cero. Para x igual a cero es que vamos a observar. O sea que la función es derivable, ¿verdad? Para x mayor que cero y para x menor que cero. Y además se puede observar que la función es continua en x igual a cero. Ahora la pregunta es analizar la primera derivada de ella. Entonces vamos a obtener su primera derivada y vamos a analizarla. Entonces, si derivamos en cero, por definición sería esta parte. La función en cero es igual a cero. Pero recuérdese por qué. Porque, bueno, porque cero elevado a cualquier exponente diferente ya es con esta parte que se está evaluando. Pues bien, vamos a seguir. Entonces nos queda esta parte que está aquí, en el límite. Obviamente que para un h mayor que cero, porque h se aproxima a cero, lo que quiere decir que, por ejemplo, la derivada lateral derecha, pues me va a dar h a la n porque estoy en la zona de aquí. O sea, x igual a h, un h mayor que cero. Obviamente que esto se puede simplificar, pero lo quise escribir para que se viera. Pero por la lateral izquierda sería cero. Ya simplificando se vería así. Y ahora tenemos que analizar, dependiendo del n, qué pasa. Obviamente sería los límites que quise escribirlo. O sea, ese límite por aquí, el límite por la derecha. Y este límite aquí es un límite por la izquierda, porque h es menor que cero y aquí h es mayor que cero. Este da cero. Y ahora vamos a ver qué pasa con este que está aquí cuando voy por la derecha. Ya lo puse este cero, mire. Pero por la derecha pasa que si n mayor que 1, esto da cero, porque una cantidad que tiende a cero elevado a un exponente, ¿verdad? Esa potencia, eso da cero. O sea, si está elevado a la 1, a la 2. Pero si n fuera igual a 1, entonces antes de evaluar de las tendencias, pues sería h, que no es cero, elevado a la cero es 1. Y entonces después no importa, porque sería el límite de una constante, daría 1. O sea, en el caso de que n sea igual a 1, no da cero. Y obviamente si n es igual a 1, los límites de la derivada lateral no van a ser iguales. Eso quiere decir que la función es derivable. La función que estábamos escribiendo es derivable siempre que n sea mayor que 1, en cero. Pero si n igual a 1 no es derivable. Es decir, ¿cuál caso la hace no derivable? Cuando n es 1, porque como que aquí no se crea suavidad en el pegado. O sea, esa función es continua. Observe que hemos escrito n igual a 1. Ella es continua en x igual a 0, pero no es derivable. Todas las demás sí serían derivables. Entonces la primera derivada ya no estaría definida en x igual a 0. Recuerden que a nosotros nos mandaron a analizar la primera derivada, no la función. Pero para llegar a la primera derivada tenemos que derivar la función. Ahora es que empieza prácticamente a responder la pregunta del ejercicio, porque nos pidieron ver si en
En el ejercicio se nos pide, la pregunta es esta, ver si la primera derivada es continua en cero y ver si la primera derivada es derivable. Entonces, obviamente, la primera derivada no es, si nosotros le agregamos a la función y decimos, bueno, vamos a simplemente agregarle ese valor de, vamos a agregarle ese valor, nosotros queremos saber si esa función de la primera derivada, o sea, si ese límite lateral derecho, pues simplemente existe. ¿Por qué? Porque por la izquierda es cero. Recuerde que si el límite derecho existe, la función se puede remediar esa discontinuidad simplemente agregándole, o sea, ya el límite que hay que analizar es el límite lateral derecho de la primera derivada para ver si ella es continua, o sea, si la primera derivada es continua. Recuerde que una función es continua en un punto de acumulación del dominio si el límite existe, si la función está definida y si son iguales. Entonces, la primera derivada evaluada en cero, si le eh, vamos a decir que para todo n mayor que 1, recuerde que estamos analizando no solamente para un n, sino para cualquier n. Para todo n mayor que 1, la primera derivada, ya sabemos que la primera derivada no existe para n igual a 1. No existe para n igual a 1. Entonces, para todo n mayor que 1, la primera derivada evaluada en cero es igual simplemente a cero. Pero vamos a calcular entonces ahora el límite. Cuando x tiende a cero de la primera derivada por la derecha. Bueno, estas derivadas que están aquí, ya derivamos por la derecha, estamos en la zona de x elevado a la n, sería n por x a la n menos 1. Y cuando x tiende a cero, x no es cero, x tiende a cero. Esa derivada, ese límite, perdón, tiene dos posibles resultados. Es cero si, si este exponente no es cero, o sea, si es positivo, si n menos 1 es mayor que cero, o sea, si n es mayor que 1. Y si n fuera igual a 1 es n, obviamente 1. Entonces, esta función, que es la primera derivada, recuerde que ahí no estamos viendo la primera derivada, estamos viendo la función. La primera derivada es continua en x igual a 0 si solo si n mayor que 1. Si n mayor que 1, la primera derivada entonces sería continua. Ahora queremos saber, o sea, que n tiene que ser 2 para que la primera derivada sea continua. O sea, si venimos aquí, esta función es continua, pero su primera derivada no sería continua, obviamente. En cero ya también lo sabemos porque la primera derivada no existe, pero además lo observamos ahí. Ya, si tenemos que n igual a 2, esta sí tiene una primera derivada continua en cero. Y 3 y 4. Ahora queremos saber si es derivable la primera derivada en cero. O sea, si la segunda derivada en cero existe.
Ahí estamos analizando ahora a la primera derivada y para ello derivar una primera derivada es la segunda derivada. Queremos saber si la segunda derivada en cero. Para x mayor que cero tenemos la segunda derivada en la zona de mayor que cero y en la zona menor que cero, pues sigue siendo cero. Por definición de una segunda derivada en cero, es el mismo límite, pero de la función primera derivada. La primera derivada, eh, por la definición, tenemos lo mismo. Recuerde que aquí agregamos el por qué. ¿Por qué? Luego, cuando hacemos el, los límites laterales, vamos a tener lo siguiente. Recuérdese que ya nosotros estamos analizando cuando n es el caso n igual 1 ya se analizó. Aquí estamos en los otros casos de n, ¿eh? No lo confunda. Entonces viene aquí y siempre evalúe esto del por qué. Entonces, cuando venimos aquí, derivando, el h es mayor que cero, simplificando, tenemos n por h a la n menos 2 y aquí tenemos 0. Entonces, evaluando esos límites laterales, que son las derivadas laterales, evaluando esos límites laterales, repito, que son las derivadas laterales, de la derivada lateral derecha de la primera derivada. Sería la segunda derivada lateral. Me estoy acercando a cero con valores más grandes que cero. Y eso tiene tres posibilidades prácticamente. O sea, si n más 2 es mayor que cero, el exponente positivo, pues esto me va a dar cero para todo n mayor que 2. Si n es igual a 2, pues me va a dar 2, o sea, n. Y si n es menor que 2, me va a dar infinito. ¿Por qué? Porque imagínese, por ejemplo, que usted tenga ahí n igual a 1, que es el caso que nosotros vimos. Si n igual a 1, entonces me va a dar 1 entre h, 1 entre h, cuando h tiende a 0 infinito. Entonces, en el único caso en que da 0 ese límite que representa la derivada lateral derecha, porque la izquierda ya sabemos que va a dar 0, es para todo n mayor que 2. O sea que la segunda derivada existe en 0 para todo n mayor que 2. Y en conclusión ya tenemos que la primera derivada es continua en x igual a 0, sí, solo sí, n mayor que 1. Y la primera derivada es derivable, o sea que existe la segunda derivada en 0, sí, solo sí, n mayor que 2. Entonces es un ejercicio muy bonito para analizar, que no aparecen de estos ejercicios generalmente en los libros de cálculo. Continuando con nuestro repaso, eh, tenemos aquí, ya casi vamos terminando, tenemos aquí un conjunto de funciones. Estas funciones que están aquí son estas que están en este ejercicio.
Entonces, no vamos a hacerlo, pero sí quisimos poner la gráfica para que usted compruebe, incluso de manera intuitiva, volviendo ya a su proceso de volver a revisar la derivada, la función derivada y donde una función era derivable, compruebe dónde podría tener problema de existir la derivada de estas funciones. Fíjese que todas esas funciones que están ahí son funciones continuas. Todas esas funciones que están ahí son funciones continuas en todos los números reales. Pero hay puntos donde ellas no son. Determinen dónde es derivable cada una de las siguientes funciones y encontrar la derivada. Es importante determinar dónde es y encontrar la función, la primera derivada. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos ya puesto las gráficas. Déjenme quitar esta, disculpen. Esa es la gráfica de esta función. Esa función, como usted puede observar aquí, nosotros podemos aprovechar la definición de la función valor absoluto y definirla a ella por tramo, por trozo. Por ejemplo, nosotros observamos que eh, para X, por ejemplo, menor que -1, se comporta como esta recta. Eso se puede hacer, repito, dividiendo la recta y trabajando, analizando esos intervalos. Para X mayor que 0 se comporta como esta recta. Entonces, prácticamente ahí para la derivabilidad es analizar estos dos puntos, que sería el -1 y el 0, porque si ella no es derivable, entonces no lo sería en esos dos puntos, donde son los puntos a analizar. Ya aquí las pendientes de la recta tangente, en términos interpretativos, estoy conectando con la interpretación que le dimos anteriormente. Sería analizar aquí y aquí. Incluso usted puede demostrar ya usando el mismo procedimiento que le hemos dicho anteriormente. O sea, usted quiere ver si ella es derivable, pero repito nuevamente, o sea, esa función, claro que usted tiene que usar su definición de valor absoluto para reescribir esa expresión, preferiblemente reescribirla, es decir, tiene la función f de x igual al valor absoluto de x más x más 1 en valor absoluto. Entonces, una forma de usted empezar a analizarla es sencillo. Por ejemplo, en este caso, dividirla en dos partes. Y entonces usted la analiza. Dice, aquí tengo, por ejemplo, -1, 0, que son los valores aquí donde este argumento cambia de signo, el -1 cambia de signo aquí. Y entonces la empieza a analizar. Si estoy en esta zona, por ejemplo, si estoy en esta zona, o si estoy en esta zona. Por ejemplo, si usted tuviese un X en esta zona, está diciendo que X es mayor que 0. Automáticamente, si X es mayor que 0, pues entonces va a tener que el valor absoluto de X
va a ser igual a X. Pero además, si X es mayor que 0, el valor absoluto de X más 1, pues va a ser igual a X más 1. Eso quiere decir que para esta zona, la función, vamos a llamarle F1, para esta parte se le va a convertir simplemente en esta suma, que es 2X más 1. Si usted tuviera de este lado, si X fuera menor que negativo 1, entonces el valor absoluto de X va a ser eh, simplemente el opuesto de X, porque X es negativo. Y el valor absoluto de X más 1, como esto me va a dar negativo, va a ser el opuesto del argumento, o sea, el opuesto de X menos 1. Y esa función llamada F2, por ejemplo, sumándola, entonces me va a dar menos 2X menos 1. ¿Qué pasaría si X es un número que está entre entre menos 1 y 1? Pues si X es un número que está aquí, ya X es negativo, pero aquí esta parte positiva. Entonces F3 va a ser igual a menos X más 1 y simplemente le va a dar 1. Luego, eso es lo que está pasando, jóvenes. Usted puede analizar y puede definir su función a trozo, por parte o por pedazo, como decimos. Puede definirla a trozo, por parte o por pedazo, como decimos. Y analizar entonces en X igual a menos 1 y en X igual a 0. Entonces, jóvenes, eh, puede representar la función por parte, por trozo, por pedazo. Puede luego también analizar el límite, los límites de la derivada lateral. Lo voy a dejar ese punto ahí para que ustedes ver cómo ustedes lo hacen en su, en sus proyectos. Esta función es una función continua, también en todos los reales. El punto aquí a analizar es el cero, jóvenes, porque en el cero es que el valor absoluto cambia, vamos a decir. Mire que aquí es que se une. Entonces, ver si ella es derivable en cero. Aquí tenemos esta también en cero, igual. También pueden definirla por tramo. Recuerden que el valor absoluto de X es positivo. Esa sería X al cuadrado, si X es mayor o igual que cero, y menos X al cuadrado, si X es menor que cero. Porque por la definición de valor absoluto, pues lo analiza. Y entonces ver qué pasa en X igual a cero. El seno se hace cero en NP. Entonces, es una función compuesta, donde primero usted tiene que saber dónde el argumento se hace cero. Entonces, los valores NP son los valores a analizar. El valor absoluto lo que le hace una simetría a la gráfica, jóvenes. Mírenlo aquí, los valores a analizar. Ver si es derivable y si no es derivable, también incluso decir qué es lo que le está pasando en términos de la interpretación geométrica que dimos anteriormente. Pues bien, miren, entonces con esto, con esta expresión, nosotros hemos terminado nuestra tutoría. Quiero sí aprovechar nuevamente para decirle que visiten
el canal de Faustiniano, que además pueden ir directamente a nuestra, eh, escribiendo aquí Juan Toribio Milanés, pueden ir a ResearchGate y pueden consultar algunos de los recursos nuestros, presentaciones hechas por algunos de los estudiantes y pueden observar algunos de los proyectos. Por ejemplo, esta estudiante yo le mostré una presentación de ella ayer sábado en las clases. Creo que le mostré algunas relacionadas con series. Esa, mira, se la mostré. Ustedes pueden descargar esta presentación de ese estudiante. Otra de ellas vinculada con serie, el tema de serie. Ustedes están trabajando la parte de serie numérica. Pueden descargar presentaciones de aquí. También este es el ingeniero Samuel, que ya es ingeniero, era monitor, también tiene varios recursos que pueden ustedes pues utilizar. Miren, ecuaciones cuadráticas o utilizar con sus propios estudiantes. De igual manera, cuando vamos aquí a, al perfil, como ya les decía, pueden entrar en mi página web y en la página web pueden ir a la parte de cursos y charlas, pero también pueden ir a repositorio, eh, donde ven algunas tesis de la universidad y importante, pueden ir al grupo Gamma y en el grupo Gamma pueden observar algunos recursos que están ya puestos ahí. Esto es ya del grupo Gamma y pueden observar los libros que ya dijimos que pueden en la parte del seminario, pueden bajar en la parte del seminario, pueden de ahí descargar los libros y pueden participar en y observar algunos cursos cortos que están relacionados, vinculados con la parte de matemática y también participar de los seminarios que sé que este curso desarrolla eh, y que tienen los programas ahí. Jóvenes, ha sido un placer para mí. Que tengan un feliz resto de fin de semana, hoy domingo, y nos vemos pues en un próximo encuentro. Bye bye.